El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. Información económica en CB Noticias. Algunos gremios de la producción presentaron un plan de reactivación de la economía al gobierno nacional para generar empleo. El gobierno y los gremios se sentaron en la primera mesa de trabajo para dar los primeros pasos en dicho plan. Para reactivar la economía se requiere entonces fortalecer los sectores. Nosotros como gobierno, nuestros sectores en el sector eléctrico, en el sector agricultura, ¿sí?, en el sector TICS, que es un sector muy importante que nosotros tenemos, el sector salud, educación, que también está generando reactivación, y en todo el tema de inversiones, especialmente en construcciones que tienen que ver específicamente en sectores agrarios, donde también tenemos una gran expectativa para avanzar. Los gremios exigieron que la mesa sea permanente y los proyectos se ejecuten. Claramente ejecución. Segundo, las medidas de política pública que se requieran para reactivar la economía, que en eso coincidimos todos. Y tercero, pensando en que quedan prácticamente 2 años de gobierno y que aquí el trabajo conjunto debe llevar a que le mejore la condición de vida a 50 millones de colombianos. La inversión desde el lado privado está parada, hay mucho retraso en proyectos y parte de ese diálogo hoy fue mirar cómo se puede reactivar y cómo se puede destrabar. La directora del gestor de gas natural de la Bolsa Mercantil de Colombia, María Claudia Alzate, alertó por la caída en la producción de combustibles durante el último año. El informe de perspectiva de oferta muestra un déficit para los próximos años debido a una reducción en la producción. La proyección para este año es de menos 7.3%. Por eso es que se puede concluir que la producción de gas, con las últimas declaraciones o las declaraciones que están disponibles para el mercado, se presenta una caída importante de este gas. La dirigente hizo un llamado para que se agilice la política de hidrocarburos, para que se garantice el abastecimiento en la producción nacional, de lo contrario el país debe importar gas. El contrabando de cacao colombiano a Ecuador aumentó según la Federación de Cultivadores de este producto. En alerta se declararon desde este gremio por el contrabando de este producto. Estimamos que seguramente unas 2.500 o 3.000 toneladas se fueron. Es menos recursos que dejan de recibir los productores del aporte que ellos mismos hacen. La producción de cacao aumentó al pasar de 24.105 toneladas entre los meses de enero y junio del año pasado a 27.649 en el mismo periodo de este año. El Centro Privado de Pensamiento Fedesarrollo advirtió que los anuncios del gobierno sobre una constituyente podría afectar la inversión extranjera. Advirtieron los efectos negativos de esta iniciativa. Una constituyente desde el punto de vista económico puede verse como rebarajar nuevamente las cartas, es decir, cambiar las reglas de juego que hacen parte justamente de la inversión. Proyectan un crecimiento de la economía al finalizar este año del 1.65%. El Estado ofrecerá hasta el 40% de un salario mínimo legal a empresas por vincular a jóvenes. Estos incentivos también aplican para personas afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. El Ministerio de Trabajo anunció una medida que busca reducir las barreras de acceso al empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años de edad a través de incentivos para las empresas que contraten a esta población, en los que el Estado asumirá hasta un 40% de un salario mínimo por cada persona contratada en nómina. Con este programa se busca mejorar la inclusión y formalización laboral en el país, de acuerdo con la cartera, debido a que los jóvenes se enfrentan a situaciones como la falta de experiencia. Además de los incentivos para jóvenes, el programa también ofrece beneficios económicos para otros grupos vulnerables. Los empleadores pueden recibir un aporte estatal del 35% de un salario mínimo legal vigente por la inclusión de personas con discapacidad, 20% para mujeres mayores de 28 años, 15% para hombres de este mismo rango de edad. Estos incentivos también aplican para personas afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Los colombianos en el exterior deben declarar renta, pues a través de la página web de la DIAN se exponen varios puntos que deben ser tenidos en cuenta. En la declaración de renta se calcula si el ciudadano debe pagar impuestos
y a cuánto ascenderían sus obligaciones teniendo en cuenta sus ingresos, egresos e inversiones, consignados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Un sinnúmero de ciudadanos que se encuentran en el exterior tienen desconocimiento sobre temas relacionados con la declaración de renta, por lo cual la DIAN expone varios puntos clave que deben ser tenidos en cuenta. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considera que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable el cónyuge o compañero permanente no sea separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. El 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. El 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. FENALCO mostró preocupación por el aumento de la inflación en junio. El gremio aseguró que Colombia es de los pocos países en Latinoamérica que no ha logrado derrotar el flagelo de la inflación después de la pandemia. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, explicó que el costo de vida de los colombianos sigue siendo elevado. Aseguró que países como México, Perú, Chile, Brasil y Ecuador, que también tuvieron un aumento significativo en la inflación luego de la pandemia, ya llegaron a niveles inferiores al 5%. Colombia, junto a Venezuela y Argentina, es de los pocos países de la región que no han derrotado la inflación luego de la pandemia. El incremento de la inflación al 0,32 en junio, cuando el año pasado había sido 0,30, no es buena noticia, como tampoco lo es el incremento anualizado del 7,16 al 7,18. Esto muestra que no hemos derrotado la inflación y que el Banco de la República tiene que ser muy cauteloso en continuar bajando las tasas de interés. Debe ser piano piano, en la medida que baja la inflación, bajan las tasas de interés. Pero también preocupa que el incremento en junio fue de la inflación del 0,32 cuando el año pasado en el mismo mes había sido 0,30. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a la minera de carbón Prodeco. La empresa deberá pagar más de 1.700 millones de pesos. Este 8 de julio se supo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, impuso una sanción a la compañía minera CI Prodeco S.A. por no implementar de forma adecuada las medidas ambientales en su proyecto minero en Calenturias, que operaba en el departamento del Cesar. Según la decisión de la entidad, la empresa deberá pagar una multa de más de 1.700 millones de pesos. Tal y como lo informó el ANLA, esta multa se debe primero a la falta de implementación de las barreras vivas o en su defecto barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón o a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito. Además, el ANLA determinó que Prodeco no reactivó la operación de la estación con la que le suelen medir la calidad del aire. Y ahora la cifra. La inflación en países de la OCDE se ubicó en 5,9% en mayo. Dentro de las economías de la región, Argentina mantiene una inflación superior a 270%, mientras que Brasil reportó 3,9% en mayo. El dato de inflación en Argentina fue de 276,4%, Colombia 7,1%, Brasil 3,9%, Canadá 2,9% y Estados Unidos 3,3%.